Vamos a revisar los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso. Esto con la finalidad de manipular adecuadamente la información de proceso cuando ésta viene dada en forma de exceso de reactivo alimentado a un reactor. Cuando dos reactivos van a reaccionar, es más que probable que alguno de ellos se agote antes de que lo haga el otro. Es decir, si uno de los reactivos se consumiera completamente, el otro podría sobrar. Reactivo limitante es aquel que se agotaría antes, en el supuesto de que la reacción pudiera ocurrir consumiendo todos los reactivos posibles. Cuando dos reactivos se alimentan a un reactor, la proporción en que dichos reactivos se consumen en la reacción está gobernada por la estequiometría. Pero las cantidades de reactivos y la proporción en que estos se alimentan al reactor son absolutamente independientes de dicha proporción estequiométrica. La expresión sigma A sobre sigma B indica en qué proporción reaccionan A y B, y se refiere a lo que ocurre dentro del reactor. Y podríamos describirla como la razón de reacción. Por su parte, la expresión Na sobre Nb representa la proporción en que dichos reactivos son alimentados, es decir, la razón de alimentación en la entrada al reactor. La expresión que indica que ambos cocientes no son iguales debe ser interpretada como que no tienen por qué ser iguales o no necesariamente son iguales. Cuando ambos cocientes son iguales, se dice que los reactivos están alimentados en proporción estequiométrica. Por el contrario, cuando ambos cocientes son diferentes, es decir, no están alimentados estequiométricamente, uno de los reactivos es llamado reactivo limitante, mientras que el otro es llamado reactivo en exceso. Cuando los reactivos están alimentados en la misma proporción en que ellos se combinarían en la reacción química, la razón de reacción y la razón de alimentación son iguales. Y un reacomodo de la igualdad conduce a que los cocientes flujo alimentado sobre coeficiente estequiométrico también serían iguales. En consecuencia, si no se alimentan estequiométricamente, es decir, hay un reactivo limitante y hay un reactivo en exceso, los dos cocientes moles alimentados sobre coeficiente estequiométrico son diferentes. El reactivo limitante será aquel cuyo cociente moles alimentados sobre coeficiente estequiométrico, esto es, Ni sobre sigma I, sea menor. Mientras que el reactivo en exceso será aquel cuyo cociente moles alimentados sobre el coeficiente estequiométrico, es decir, Ni sobre sigma I, sea mayor. Si el flujo alimentado sobre el coeficiente estequiométrico de un reactivo es menor que el otro, quiere decir que está alimentándose menos de lo requerido para consumir el otro. En la primera expresión se indica que dicho cociente para B es menor que para A, por lo tanto, en esa situación B es el reactivo limitante. En la segunda expresión se observa que el cociente moles alimentados sobre coeficiente estequiométrico es mayor para B que para A. En consecuencia, en este otro caso, el reactivo B es el reactivo en exceso. Cuando uno de los reactivos está en exceso, existe una cierta cantidad de dicho reactivo que sería suficiente para consumir todo el reactivo limitante. Dicha cantidad se denomina reactivo teóricamente requerido, N teórico. Suponiendo que L es el reactivo limitante y E el reactivo en exceso, la cantidad teórica de E es la cantidad alimentada del reactivo limitante multiplicada por la razón de reacción, es decir, sigma E sobre sigma L. La diferencia entre el reactivo alimentado y el teóricamente requerido se denomina exceso de reactivo y suele reportarse como fracción del reactivo teóricamente alimentado, donde E es esta fracción. Existen varias convenciones importantes para el cálculo del porcentaje en exceso. En primer lugar, se calcula el reactivo teóricamente requerido suponiendo que el reactivo limitante se consumiese completamente. En segundo lugar, cuando ocurre más de una reacción química con los mismos reactivos, se utilizan los coeficientes estequiométricos, es decir, la razón de reacción de la reacción principal. Reordenando la definición de fracción de exceso e incorporando la expresión para la cantidad teórica de reactivo, se puede escribir una expresión que permite obtener la razón de alimentación del reactivo en exceso respecto al reactivo limitante a partir
de la razón de reacción de esos mismos reactivos por 1 más la fracción de exceso. En otras palabras, la relación de exceso de reactivo no es más que una forma diferente de especificar la relación en que los reactivos son alimentados al reactor. Si el exceso del reactivo fuera 0, no hay reactivo limitante y la razón de alimentación es idéntica a la relación estequiométrica.